Empecemos por el principio. El Paraná es considerado uno de los ríos más largos del mundo. Nace al sur de Brasil y desemboca junto al río Uruguay en el Río de la Plata. En su curso atraviesa áreas diferenciadas, ya sea por sus temperaturas y precipitaciones, como por sus características geológicas que condicionan el desarrollo de diversos ambientes como selvas tropicales, esteros, bosques, sabanas y pastizales. Aguas arriba, su lecho es rocoso y su recorrido sinuoso. Además, se forman saltos por fracturas en los mantos de rocas volcánicas. En su tramo medio recibe al río Paraguay, su mayor afluente, que le aporta gran cantidad de sedimentos provenientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Esto le da su hermoso color marrón rojizo. Aguas abajo, se irán formando bancos que serán poblados por especies vegetales que fijarán el suelo y darán origen a un tipo de islas características, cuyas riberas son más elevadas que sus centros. Por estas particularidades, en cada ciclo de crecida y bajada del nivel del río se crean numerosas zonas pantanosas. Debido a su escasa altitud y sus grandes espejos de agua, se produce un microclima que favorece la proliferación de especies animales y vegetales. Estas últimas ayudan a filtrar el aire y retener el agua. Durante cientos de años, diferentes grupos humanos poblaron estas islas. Surcaron el río en canoas elaboradas con gigantescos troncos ahuecados. La abundancia del medio les daba todo para vivir: leña, comida, agua. Coexistían como parte del mismo entorno. 500 años atrás, los recién llegados colonizadores se asentaron en la zona con sus vacas y su avaricia, masacrando a los habitantes originarios y dando el puntapié inicial a la destrucción paulatina de las islas para incorporarlas al mercado mundial. Hoy, con el delta del Paraná sumido en la categoría de recurso natural, ya no quedan montes con árboles de tal porte para elaborar aquellas canoas. Muchas especies vegetales y animales fueron aniquiladas. Comunidades enteras fueron borradas del mapa. Lo único que sobrevive invariante es la codicia y el lucro por sobre la naturaleza. Desde hace unos meses, gran parte del delta del Paraná está ardiendo. Miles de hectáreas han sido arrasadas por el fuego. Cientos de especies animales y vegetales están muriendo o siendo desplazadas de su hábitat. Su hogar, como el de algunos isleños, se ha incendiado. Mientras tanto, miles de personas que habitamos frente a las islas y aún en zonas más alejadas,
Inhalamos el denso humo que el viento empuja hacia nuestras narices aprisionadas por los barbijos. Estas quemas, agudizadas durante los últimos meses, son una práctica común entre los productores ganaderos en las islas. El motivo es la progresiva extensión de los terrenos a explotar, así como la rápida preparación de los mismos para alimentar su ganado. El delta está ardiendo, y con él nuestra vida y nuestro entorno. La producción capitalista es intrínsecamente depredatoria. Desde la génesis misma de este sistema, la explotación de elementos naturales tenidos en cuenta como meros recursos es una constante que arrasa la biodiversidad y nos desliza poco a poco hacia el colapso. Allá por el año 2008 se registraba un pico histórico en cuanto a quemas. Ahí se observa, fíjense, de dónde sale el humo del sur entrerriano, pasa por el norte de la provincia de Buenos Aires. Se puede distinguir que parte de ese humo se dispersa sobre el estuario del Río de la Plata y avanza hacia el norte. Ayer, algunas localidades del sur de Brasil. 1000 hectáreas quemadas a lo largo de 35 kilómetros, 300 focos de incendio, cientos de localidades invadidas por el humo y millones de sufridos inocentes bancando las consecuencias de lo que empezó por una irresponsabilidad. Hoy, 12 años después, los aberrantes hechos continúan, y al igual que en el pasado, mientras muchos denunciamos la complicidad del Estado con el capital y sus burgueses, los políticos de turno, los medios de comunicación y los especialistas de siempre nos siguen hablando de irresponsabilidades, de falta de regulación y supervisión, de accidentes ocasionados por la sequía o, en los casos más irrisorios, de parrilladas fuera de control. Voy a poner la tele, Pedro. Y ahora un espectáculo nuevo. Estamos en estas etapas donde con la naturaleza no la parás ni con un decreto, ni con una resolución, ni con un fallo, ni con una conferencia de prensa, ni con una reunión cumbre. La naturaleza, para poder disminuirla, necesita lluvia, y esa no la tenemos. Quisiera que lloviera. Todos queremos que llueva. Por eso haremos la obra de la danza de la lluvia. Estamos tratando de coordinar los esfuerzos, como fueron la semana pasada. Operativos costosísimos, nos gustaría utilizar esos recursos en tantas cosas en estos momentos y estamos destinando nación, provincia, más de 10 millones en ese esfuerzo conjunto para tratar de 10 millones por día. Bueno, es hora del soborno. Yo te diría que los costos van a ser superiores, porque estos operativos son de mayor envergadura. Acá hay un apoyo importante de la Nación, muy importante desde el principio, y también de la provincia de Santa Fe. 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4. Entonces encontramos la figura de Reserva Nacional, que es un área protegida, que está dentro de las figuras legales, administrativas, para contemplar todo el delta y bueno, que puedan desarrollarse las actividades productivas como la ganadería y la pesca, pero conservando el medio ambiente, conservando el ambiente, la biodiversidad. ¿A dónde se dirige? Voy a pescar. En el aprovechamiento de especulaciones de todo tipo, que podrán ser inmobiliarias, podrán ser productivas, podrán ser de intencionalidad, pero lo que también demuestra es la necesidad de reforzar la presencia del Estado en el control. Yogi, ven pronto. ¿Qué pasa? Mira, estamos siendo invadidos. Fue en la isla frente a Granadero Baigorria a las 3 de la tarde y ya comenzaron sus tareas. El objetivo es acampar durante días para evitar incendios en las islas. ¿Con qué fueron ustedes los que armaron el repimporoteo plumífero, Yo, miren, lo iba a decir, pero no lo dije por prudencia, porque escuché al gobernador explicar que también la sequía favorece esto. Pero quisiera que sea la última vez que esto ocurra. Así que ayer, antes de ayer, estuve reunido 3 horas con el ministro de Medio Ambiente y le dije que ponga prioridad a este tema porque no podemos seguir con esto todos los años. Eso jamás pasará.
Yo se los aseguro. Es muchísima la actividad que sucede los fines de semana, tanto lanchas como kayakistas, o sea, es un medio recreativo que el ciudadano la verdad que lo toma, y las guarderías hay muchísima actividad. Por eso estamos viendo si lo hacemos solo los fines de semana o por una determinada cantidad de días. ¿No te dan ganas a veces de hacer algo maligno? ¿Y a ti no te dan ganas a veces de hacer algo bueno? ¡Jamás! Los dueños de los campos, ¿a quiénes tributan sus impuestos? A la provincia de Entre Ríos. ¿Y a la Municipalidad de Victoria no? Absolutamente nada. No reciben nada. Es decir, ¿ustedes tienen una jurisdicción de algo que solamente en el mapa pertenece? Exactamente. Ah, mire. Impuesto con descuento, y como está en barata, se lo dejaré en $5. Está bien, me lo llevo. Oh, que listo. Firme aquí y será su propietario. El desastre en el humedal no solo se produce debido a la quema de pastizales y a la deforestación por parte de quienes ostentan ser sus dueños. No debe olvidarse toda una serie de ataques contra la vida y el ecosistema que se desarrollan en esta y otras zonas. La industria turística, los terraplenes y elevaciones artificiales, el dragado del río, la pesca extractivista y la caza de animales silvestres, las hidroeléctricas, los desechos cloacales y tóxicos vertidos al río, provenientes de toda la zona industrial y los residuos de pesticidas, son acciones que devastan no solo la cuenca del Paraná, sino también las napas de aguas subterráneas del acuífero guaraní. Ante tan desolador escenario y hartos de no poder respirar, organizaciones ecologistas, ONGs y personas autoconvocadas nos reunimos en diferentes ocasiones. Asambleas, protestas y cortes en búsqueda de visibilizar el problema. Junto a algunos compañeros y compañeras intentamos profundizar la reflexión yendo más allá de las quemas. Sin embargo, lo que primó fue la intención de reducir la problemática a una cuestión de legalidad o ilegalidad, para que llegue a las agendas políticas y se proceda a la acción judicial mediante efectivas y abultadas multas a los responsables. El insistente pedido de castigo para los empresarios es acompañado de la que viene siendo la consigna principal de esta lucha: el pedido de implementación de una ley de humedales. Bajo el hashtag Ley de Humedales Ya, el espíritu de esta, y aquí citamos, tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad en todo el territorio de la nación, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional. Una lluvia intensa quizás pare un próximo incendio, como en muchas otras ocasiones. Y probablemente los dueños de los campos nunca paguen sus multas. Lo que sí es seguro es que ninguna ley ni modelo sustentable pondrá fin a estas calamidades. Solo se trata de alternativas dentro del modelo de producción vigente. Recordemos que cuando el fuego ardió próximo a los ranchos de los isleños, solo la solidaridad estuvo ahí. El Estado no estaba ausente, fue cómplice. Empezó con los baldes para allá y yo veía que lo traían mamá. Digo, venite. Y él seguía apagando el fuego. Y justo paró una lancha. Mis señoras están viniendo más para acá el fuego. Sí, le digo, está mi marido solo y yo le digo. Bueno, si ahora vamos a llamar a la otra gente. Así que vinieron, lo ayudaron, después vinieron 3 lanchas más. Pero no sé la cantidad de gente que había. Y ponían manguera, todo eso, balde. En el año 1991, Argentina se sumó al convenio Ramsar, de alcance internacional, para la conservación y el uso racional de los humedales. Desde 1994,
ha suscrito a todos los acuerdos ambientales internacionales, Protocolo de Kioto y Protocolo de Montreal, entre otros. Ha reconocido la preexistencia al Estado de los pueblos originarios y sus territorios. Ha sido pionera en la creación de áreas protegidas en forma de parques nacionales. Ha promulgado la Ley de Bosque Nativo y la Ley de Protección de Glaciares. Ha creado la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el control de la actividad de quema. Sin embargo, la realidad es bien distinta tras las abstracciones de la legalidad, y la destrucción de la naturaleza ha llegado a límites brutales. Un político me dijo, vos defendés la ecología, yo defiendo el progreso. Dice, vos si querés alguna vez que te voten, decirle que te voten los árboles, me dijo. Aquí tengo la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospectos es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. Y la otra cosa que me preocupó, que me plantearon los productores, es algo que pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes. Aquí tirados en el asfalto. Nos vamos a quedar tirados acá. No vamos a permitir ingreso de ningún camión y no vamos a permitir que se instale Monsanto. ¿Por qué toman esta decisión? Porque son ellos, somos nosotros. No, a mí yo ya perdí mi hija. Yo ya perdí mi hija, tengo mis hijos con agroquímicos. Entonces, ¿qué quieren? Yo de acá no me muevo. El glifosato y el 2,4-D. Parece ser que vale mucho más la ganancia de estos empresarios que la salud de la población. Por eso nosotros decimos, ellos se llevan las ganancias, nosotros nos dejan los venenos. La expansión de la frontera agrícola de la mano de los transgénicos se aceleró como pocas veces en la historia. 500 millones de litros de agrotóxicos son vertidos cada año en toda el área productiva agroindustrial. Durante la autoproclamada década ganada, nuestra región sufrió el récord de desmonte por motivos agropecuarios. Mientras tanto, se le daba la bienvenida a nuevas inversiones de Monsanto y Barrick Gold. Entre 2015 y 2017, esta minera provocó 3 derrames de solución cianurada en la provincia de San Juan. En 2003 se inauguró el puente Rosario Victoria, una megalómana estructura de conexión interprovincial y de importancia internacional, ya que forma parte del corredor bioceánico. Para su construcción hicieron falta terraplenes a lo ancho de todo el humedal, el desvío de canales de agua y el desplazamiento de los pescadores del remanso Valerio, histórico asentamiento de la zona. El puente ya hubo laguna que la ha cortado al medio, el mismo terraplén del puente la ha cortado al medio. Y las bocas la han tapado los mismos dueños de los campos, supuestamente los mismos dueños de los campos. Y es el tema que no ha entrado más agua a las lagunas. El tema del desove de pescado, que siempre pescado desovó en la laguna, ahora está en un patio, están como acá, seca. Entre 1998 y 2017 se arrasaron más de 5 millones de hectáreas de monte nativo, parte de los 35 millones que se desmontaron en total en el cono sur. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en poco más de 80 años fue destruido un 82% de sus bosques. El éxodo del campo a la ciudad no se detiene, y las comunidades rurales, tanto criollas como indígenas, siguen siendo desalojadas, asediadas y reprimidas. Una práctica común es la extorsión que sufren las poblaciones que quedan dentro de lo que se denomina áreas protegidas. Un caso cercano son los pobladores que habitaban las islas, hoy parte del Parque Nacional Islas de Santa Fe y del sitio Ramsar, Delta del Paraná. En su mayoría fueron desalojados. Actualmente solo resisten 2 familias. Me llama a la noche el director del Parque Nacional, Hernán Brito, y me dice, ¿viste? Lo que hicimos con Monchito como una amenaza a mí. Y dice, para vos, dice, tengo 70 gendarmes a disposición y 40 prefectos. Y eso dijo el director del Parque Nacional. El director del parque, así con esas palabras. Qué va. Como que
como que estuviéramos en gobierno de militares. Sí, sí. No, yo creo que estaban las botas ya, pero bueno, son otras, hay otras botas disfrazadas ahora, Podríamos nombrar, entre otros, el conflicto histórico entre las comunidades Com de Formosa con el Parque Nacional Río Pilcomayo o el mapuche con el Parque Nacional Nahuel Huapi. Pero no siempre son estatales los motivos de los desalojos. Mayormente es la ley del dinero, embanderada en el sector privado, quien presiona y requiere de su fuerza represiva para que esto se concrete. Un ejemplo contundente es la bajada del Espinillo, en la ciudad de Granadero Baigorria, donde se instaló la guardería náutica Tifón sobre numerosas casas de antiguos pobladores del lugar. Durante los últimos meses, tanto desde el movimiento ecologista como desde el ámbito político, mucho se volvió a hablar sobre el famoso PIECAS, Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible. Este es un acuerdo interjurisdiccional cuyo objetivo es gestionar los humedales del delta del Paraná apuntando a un uso sostenible, con una mirada integral y un enfoque regional de la cuenca. Más allá de los consensos acordados a partir del año 2008 tras la Gran Quema, este plan se mantuvo estancado durante muchos años hasta el comienzo del 2020. Entre algunos de sus alentadores se encuentra este personaje. ¿En qué lugar ustedes específicamente quisieran levantar este tipo de emprendimiento? Si más o menos tienen determinado. Sí. Usted vio la Boca de la Milonga, no sé, usted conoce, yo siempre lo escucho. Usted conoce la zona. Esa zona es lo que le dice la isla del Inglés. Somos parte del proyecto Alianza del Pastizal. Nosotros hacemos ganadería sustentable con el medio ambiente en un proyecto conjunto donde hay organizaciones como Vida Silvestre, Aves Argentina, el INTA, la Universidad de Buenos Aires. Y yo insisto, esto se habló tanto y se discutió tanto y se trabajó tan bien con el PIECAS, y creo que todas las organizaciones ambientales que participaron lo reconocen y lo reivindican. Ante toda esta evidencia, solo un necio o alguien que saque ventajas de esta situación pensará que la solución vendrá de tal o cual político o ley cualquiera que se apruebe. Con esto, lejos de bajar los brazos, queremos hacer hincapié en la reflexión y el aprendizaje de los ejemplos de luchas que intentan llegar a la raíz del problema y así golpear donde más les duele. Cuando hay una riqueza, una posibilidad de sacarle dinero a algo, no les importa nada. La primera y la única ley que tienen las empresas es obtener ganancias. Todas las demás leyes no existen para ellos. Cuando vienen con otros intereses, otra gente, y sobre todo intereses de capital, de hacer ganancia, no respetan nada. Ni a los que vivimos como seres humanos, ni a la biodiversidad. Al rico lo que le interesa es mantener su riqueza. Nosotros, los pobres, queremos mantener la vida. Y los desalojaron para levantarlos a los terrenos y hacer casas para los ricos. El rico no va a venir remando, no quiere venir en auto. Entonces quieren calles, quieren puentes. Y una de nuestras consignas es la insularidad. Que la isla siga siendo isla, que la isla siga siendo isla, que la isla siga siendo isla. Si bien en este desprecio por la vida muchos actores tienen nombre y apellido, son solo figuritas intercambiables. Son la respuesta motivada por la codicia y el progreso capitalista que antepone la ganancia a todo lo demás. No son anomalías o hechos aislados. Cada desastre se cimienta sobre otro, y es por eso que, aunque todo sea parte del mismo problema, es importante oponernos a los nuevos ataques y advertir su interrelación. Hoy,
como ayer, somos los mismos quienes defendemos este territorio. Aquellos que no nos resignamos a ver la vida que nos rodea o el lugar donde habitamos ni como mercancías ni como recursos. Por esto, no aceptamos las supuestas soluciones ofrecidas por los responsables de este calvario. No queremos la declaración de un parque nacional para que la naturaleza se convierta en un santuario o vidriera donde la única forma de preservación de la vida se presenta como la prohibición y la regulación por parte del Estado. De esta manera, se favorece el uso indiscriminado en manos de sus propietarios y se continúa con la histórica desposesión del ser humano de sus medios de vida y de su entorno natural. Y así, finalmente se cumplirá aquello de el Paraná no se toca, mientras con el Paraná se negocia. No queremos el ojo vigilante y controlador de los faros de conservación, para que se señale y reprima a quienes recorremos y disfrutamos de las islas mientras se protegen las inversiones y las ganancias de sus supuestos dueños. No queremos que el ciudadanismo ecologista desaliente las manifestaciones que intentan ir a la raíz del problema, ofreciéndonos seguir hablando el lenguaje de los amos y actuando como correa de transmisión del Estado. Así, los presentadores compulsivos de proyectos de ley o de producción sustentable seguirán haciendo carrera política de la mano del Estado, quien no dejará de defender los intereses de siempre, los intereses del capital. Se nos pretende limitar a la lógica individual de consumidores, de ciudadanos, de votantes. Se nos dice que este desastre ecológico depende de nuestra decisión de consumir o no consumir, igualando nuestra miserable supervivencia a la expoliación de este sistema extractivista. Es necesario tener en claro y remarcar que este tipo de soluciones y razonamientos solo nos llevarán a seguir sumidos en esta lógica de muerte y opresión. El río Paraná es hoy el foco de una problemática concreta, pero el capital no reconoce límites. Nos dirige hacia nuestra ruina en su carrera por multiplicarse, porque si deja de crecer, muere. El horroroso espectáculo del que somos testigos nos encuentra en las calles manifestándonos, gritando, juntándonos en este tiempo de aislamiento oficial. Hermanados en la lucha, reivindicamos que si no cambia todo, no cambia nada. Que si queman las islas o el Amazonas o nos envenenan con agrotóxicos, es por la insaciable sed de unos pocos de ganar dinero. Porque para ellos somos, al igual que la naturaleza, una mercancía, simples recursos. Y es precisamente este mundo de las mercancías el que debemos destruir. Queremos respirar aire puro. Queremos caminar por los montes siendo parte de ellos. Queremos bañarnos en el río como tantos miles de personas lo hicieron en el pasado. Queremos que otras especies animales vivan tranquilamente, sin agrotóxicos, sin incendios, sin dragados ni alambrados. El río, como todo lo que llamamos naturaleza, se halla en permanente cambio. Vida y muerte son sus partes constitutivas. Fluye, se seca, renace. Observamos los cambios de color de los ciclos de su flora. Un día aquí una isla desaparece y otro día emerge un banco de arena que mañana será un monte tupido. Toda esa vida en constante ebullición no cabe en la letra muerta de una ley de escritorio. No es algo que se pueda vender ni alquilar a ningún precio. Nunca un funcionario político o un empresario tendrán la sensibilidad de entender todo esto.
Sigamos luchando y encontrándonos. En las calles. En la reflexión. No nos callemos. No nos tapemos la boca ante la codicia mercantil y predadora de la vida. Organicémonos colectivamente para que esta vez el fuego se prenda en las barricadas y podamos destruir para siempre lo que nos destruye. Después de todo, cuando el río se desborda, es cuando más fecunda se vuelve la tierra. Es el río y su continuidad, mi cuerpo quedándose atrás. No lo voy a imaginar, puedo ver